¿Cómo se encuentran? Estoy muy contenta de estar el día de hoy, lunes, última semana de agosto, compartiendo con todos y cada uno de ustedes este tema, que es un tema, por no decir, no solamente lleno de mucho empoderamiento para el ser, para nuestra espiritualidad, sino también un tema lleno de posibilidades para nuestro camino. Así que vamos a dar unos instantes en los que se suma nuestro querido invitado del día de hoy para tejer en conversación. Gracias a todas las personas que se están conectando en este momento, a quienes lo verán en diferido. Y vamos a dar unos instantes para recibir a nuestro querido Fran. También les quiero compartir que recuerden que hemos tenido el regalo de tener interacciones con Fran estas últimas semanas en otros temas. También tenemos un live con él acerca del masculino consciente, que compartimos también foro con queridos amigos de Chile. Y por otra parte tenemos otro live con Fran acerca de los celtas. Así que por favor vamos a estar ahí también atentos. Cualquier duda o cualquier pregunta que les surja de esos tejidos de conversación siempre son bienvenidos. Denos unos instantes. Muy bien. Pues vamos a comenzar un poco en lo que se nos suma Fran. ¿Por qué trajimos este tema de las líneas del tiempo? Cada vez ha estado mucho más en auge hablar acerca del tiempo, el espacio, la manifestación, cómo es que funciona toda esta, no solamente es una ley, sino toda esta energía, cómo es que de una u otra forma nosotros, a partir de comprender este conocimiento que nos ayudó a entrar en la materia, podemos crear. Así que vamos a comenzar con eso, en lo que se nos suma nuestro querido invitado. Fíjense que es muy interesante, que también pueden checar en la página de Mindalia todas las entrevistas que hemos tenido acerca de este tema, donde hemos tocado también la parte de la manifestación. ¿Por qué? Porque más allá de las diversas aristas que se han sumado en cuanto a la manifestación y todas las formas que nosotros tenemos de traer al campo de la realidad un sueño, algún proyecto, algo que nosotros deseamos, es muy importante comprender que esto todavía es mucho más profundo. Es comprender nuestra naturaleza creativa y es comprender también la naturaleza que cada uno de nosotros tuvo que encarnar como maestría para poder estar aquí. Nosotros como seres humanos creemos que es tener un cuerpo humano, que haber encarnado en esta tierra es algo que es común, es normal. Escuchamos tantos nacimientos todos los días que decimos, bueno, pues si cada ciertos segundos nace un bebé, ¿qué de nuevo puede tener la materia, no? O qué de nuevo tiene el que un alma entre aquí. Y lo más interesante de todo es que el que nosotros estemos aquí requiere que nosotros hayamos alcanzado ciertas maestrías en el ámbito de materialización antes de entrar a un cuerpo de encarnación. Así que esto es un punto de partida muy importante e interesante. Denme un segundo, ya está por acá nuestro querido Fran. Hola Fran, bienvenido. Buenas, buenas. Qué gusto tenerte por acá, querido Fran. Bueno, no, placer es mío. Una vez más, gracias. Gracias a ti, justo le compartí a la gente que hay diversos lives de tejido en conversación en este mes, así que si la gente lo siente, para toda esta parte de los celtas, también el que tuvimos de conciencia de masculinidad, creo que también es importante que sepan que gracias a la vida el camino ha tejido que tengamos encuentros, así que contenta de tenerte una vez más por acá. Bueno, muchas gracias por la invitación. Siempre tener una excusa para compartir es bienvenido. Así es, Fran. Y mira, Fran, les decía también, le compartía con las personas para iniciar, que gran parte también de que estoy muy emocionada que tú hayas dicho sí para tejer esta conversación es porque está tan en auge todo este tema de la de la manifestación, que a veces olvidamos que más allá de ser algo para algo que nosotros deseamos, es toda una maestría que encarna no solamente la elección,
el deseo, sino también el traer de lo no visto, del reino no visible, algo al reino visible. Y que nosotros a veces lo vemos tan común, no por desmeritar en sueños y proyectos, que olvidamos que esta naturaleza ya evoca nuestra naturaleza de creación, la cual es una naturaleza que nos alcanzamos, es una maestría de materializar mucho antes de incluso de entrar a este cuerpo. Nosotros vemos muy común que un bebé nazca cada ciertos segundos y a veces olvidamos que, o incluso lo desconocemos tal vez en conciencia, que entrar en un cuerpo humano involucró haber logrado una maestría de entender en otros reinos, en otros planos, en otras dimensiones, cómo un alma, siendo tanta luz de la creación, puede materializarse en un cuerpo humano y traer consigo apenas un fractal de su gran potencialidad y con ese porcentaje vivir una experiencia humana. Y le empecé con ese punto, Fran, precisamente para que las personas sientan, resuenen los corazones, puedan abrirse a entender un poco más profundo de qué es esto, qué es tiempo, qué es espacio, qué es materia, quién es Merlín. Así que aquí es donde te doy paso a ti, Fran, que siempre que digo Merlín y te veo a ti, digo, ok, un gusto recibirlos a ambos. Bueno, muchas gracias. Eh, Cuando uno dice Merlín, ya aparece un montón de información. Pero sobre todo yo lo que siento es que aparece una invitación, más que una información. Es una invitación sutil a ver las cosas de una manera. Yo trato de bajarlo en lo que son los templos de la magia, una visión parecida a cómo la enfoca él, aunque trato de que sea mía más que de que en realidad termina siendo todo, de todo, ¿no? Pero el enfoque es un enfoque muy mágico. Eh, Quizá hasta parece una burla lo que digo, pero hoy lo explicaba en la membresía. Los lunes nos encontramos a las 9 de la mañana en Argentina en la membresía y hoy hablaba de, llegaba este mensaje con notas de Merlín, ¿no? De que hay que vivir en devoción, de que hay que vivir en devoción de cada aspecto nuestro, en devoción de la mente, en devoción del cuerpo, en devoción del espíritu, del alma, de la energía. Y mientras lo explicaba se me iba mostrando cómo podía percibir el entorno, cómo podía percibir el gallo que estaba caminando, sus pisadas, era como que yo a la vez sentía tan profundo la pisada que podía sentirme en la pisada. Y así con todas las cosas que estaban alrededor, era como el canto del pájaro, como poder sentir en la respiración mientras cantaba. Y, y todo eso hace que nosotros en ese momento de presencia, que hoy lo podemos mencionar así, sea una presencia total, sea una presencia de un entendimiento de todo lo que está pasando. Todo esto también se puede traducir y uno puede empezar a ver entre capas, entre dimensiones, empezar a ver otros reinos que habitan y que habitaron siempre acá. Que esto pasa mucho en Avalon. Por eso me gusta ir allá porque uno cuando se acerca a Glastonbury, cuando vas a la cueva de Merlín, cuando visitas algunos lugares en particulares, que tuve el privilegio de estar ahí, es como que la invitación se hace más fuerte todavía. Claramente uno puede invitarse desde acá, conectándose con ciertas frecuencias, uno mismo con sus propias frecuencias, pero es sumamente interesante hacerlo allá y ver qué pasa. Obviamente para mí es un viaje de cada uno, es un viaje personal donde cada uno se lleva donde se quiere llevar y uno por más que dé un retiro es una invitación más, llamando a ciertas fuerzas, invocando a ciertas fuerzas como Arturo, Morgana, Merlín. Pero siento que hoy también tenemos la capacidad de traducir esa información en la invitación que se nos está haciendo hoy, acá en esta actualidad.
unificando todo, no solamente la sensación de esto, ¿no? De pues, sentir cómo respira un pájaro, la pisada del gallo, cómo hasta la planta, cómo respira. Y esa sensibilidad muchas veces se traduce en cosas que hoy en día nos cuesta entender. Entiendo que muchas de las personas que hoy manifiestan enfermedades o trastornos, ciertos trastornos hasta mentales podrían ser, o miedos muy profundos, o ataques de pánico, o lo que sea, les está pasando porque no se están entregando a esto. No se están entregando a esta devoción y a este permiso para entender, o sea, permiso para acceder a la invitación de, por ejemplo, en este caso, Merlín. El acceso a la magia no es para todos, pero sí lo es. O sea, es para todos, Exacto. pero solo es para quien verdaderamente se entrega a eso, porque para entregarte a... ¿Se escucha bien? Sí, se escucha perfecto, amigo. Para entregarte a ese proceso necesitas un estado de rendición donde si hay algo que todavía te ancla, a algo que no te quieres despojar, vas a darte cuenta que no estás entregado del todo a ese camino. Porque tenés tal cosa que muchas veces no las vemos, hay veces que sí las vemos y las seguimos eligiendo, pero que indudablemente en el camino se nos va a mostrar cuáles son las cosas, si verdaderamente estamos entregados a hacer ese proceso. Y esa es la devoción. Qué hermoso. Bueno, Total. Total. No es que me encanta esto que dices, Fran, porque lo quiero tejer con las personas que a veces necesitan más información como mental para que el corazón se aperture. Y a veces también es importante comprender, y por eso te estaba escuchando con tanta atención, porque ayer haciendo un trabajo personal, me acordé de que de niña yo hacía mucho una pregunta y decía, ok, para mí tal vez es muy común ver que hay energías adentro de los árboles, que los mismos árboles te están hablando. Es tan común que hasta se me hacía raro explicarle a la gente lo que yo pensé que todo mundo hacía. Y eso obviamente a mí me creó como cuando descubrí, ¿no? Como no todo el mundo lo escucha. También fue una tarea que la vida me dio con mucho amor y fue una entrega de devoción, no para sentirme especial, sino para entender por qué si todos nacemos así, qué había hecho que en algunas personas ya no lo hicieran. Porque también me preguntaba eso, ¿cómo es que había épocas en las que abuelos, todos me contaban de seres que se movían, de duendes, de todo, y cómo de la nada todo el mundo lo dejó de ver? No es normal. O sea, yo me hice esa pregunta, Fran, y casi 20 años después empecé a vivir la respuesta, no a entenderla, a vivirla. Y cuando vives la respuesta, te das cuenta, yo me di cuenta en esa gran pregunta que hice, que el universo siempre va a respondernos lo que preguntamos desde el corazón, que no hay nada más espiritual que ser humano. Cuando tú estás en tu cuerpo, cuando tú estás en tu biología, instinto e intuición están trabajando. Y cuando ambos están trabajando y estás en el presente, lo que para ti está habitado desde guías, desde orientación, no solo del cielo, porque mucho, y lo digo con amor, mucha gente solo mira hacia el cielo como si solo las voluntades divinas, los ángeles, tuvieran respuesta a los guías, los hermanos mayores, cuando realmente es todo un equipo espiritual el que nos apoya. En la tierra, la misma tierra nos guía, el sol, las nubes, el viento, el fuego, el agua, y no solo lo externo, lo interno. Y cuando te das cuenta que tú por ti mismo, esto que dices, Fran, a veces lo único que necesitas, claro, además de tomar decisiones, de cuidar de ti, de discernimiento, es una absoluta rendición, una entrega a lo que eres por naturaleza. No un propósito, no una misión, eso siempre va a venir, sino la rendición tan profunda a aceptar que la naturaleza humana es una de las naturalezas interconectadas más hermosas que hay dentro de la creación. Por eso inicié diciendo esto. Te escuchaba por eso con tanta como curiosidad, porque decía cómo a veces olvidamos esto. Nuestro cuerpo está hecho para conectar. Nuestra alma está hecha para llenarse de experiencias. Y este mundo está hecho para llenarnos de tantos
de tanta sabiduría y tanta reconexión y recuerdo, como seamos capaces de entregarnos a ello. Y eso es algo que a mí me ha llamado mucho la atención, porque esto que dices de Glaston, tan solo mucha gente cuando estamos allá, sabemos nosotros que la gente a veces te dice, recomiéndame un libro. Es que lo más interesante no está en los libros, todavía no ha sido escrito, o incluso se pide que no sea escrito, porque hay un gran poder en vivirlo con el cuerpo, hay un gran poder en la oralidad, en que alguien te lo cuente, en que alguien que lo sintió, que lo encuerpó, que conectó con esa energía, con esa información, te la transfiera por su palabra, por su presencia. Estar en estas zonas, Fran, nos ha enseñado a nosotros también este gran regalo para la gente que diga, ay, son las leyendas artúricas, pues ni tan leyendas, porque existen los lugares, existen los castillos, existen las abadías, existen las cuevas, y cuando tú estás ahí, te das cuenta de una noble verdad, que lo que se escribe con el corazón es atemporal. Y eso está listo para darte lo que tú requieres saber si te rindes ante alguien. No ante Merlín, no ante Arturo, no ante Morgana, porque ellos son inspiración. Si te rindes ante ti y lo que tú tienes que conectar con esa información que siempre va a estar atemporal. Por eso me gustó mucho, amigo, que iniciaras con eso, porque creo que, y sobre todo por si alguien después nos pregunta, ¿no? ¿Y qué libro nos recomiendas? Te recomiendo que además de ahí donde estés en tu lugar, conectes contigo, pero que si la vida tiene la oportunidad de llevarte, tú tienes la oportunidad de llevarte por ti a estos lugares, siempre sepas que es una invitación abierta a conectar. Así que me encantó que empezaras con eso, Fran. Es interesante porque qué rol cumplimos nosotros, ¿no? Al invitar a la gente a hacer estos retiros, si cada uno puede hacer su propio viaje y si ellos tienen la autonomía suficiente como para hacerlo por sus propios medios. Y no es más que la misma invitación que cuando uno se conecta con Merlín. Es yo quiero vivir este viaje y lo abro. Y quien quiera venir a vivirlo, bienvenido sea. Me acuerdo que hasta he tenido algunos conflictos terrenales, por así llamarlo, con algunas personas que participaban de mi retiro porque yo no tenía nada planeado. ¿Y qué voy a planear si yo voy justo a encontrarme con la sorpresa, con el misterio? Sí había una estructura, no es que todo, no está todo suspendido en el aire. Había una estructura, había un lugar donde nos íbamos a hospedar, estaban los lugares que íbamos a visitar, pero dentro de eso no había una rigidez, no había un cronograma preciso. El cronograma preciso era la entrega al caminar. Y ahí uno se va haciendo, ahí uno va cotejando verdaderamente cuál es tu entrega. Porque si vos estás dispuesto, solamente estás expectante y listo para absorber la información. Y que te dejas cautivar por todo, inclusive por la falta de estructura. Pero había gente que era demasiado eso. Y hay gente que se fue antes. Que fue en el único lugar que me pasó. Que la gente, que haya personas, fueron poquitas personas igual, que se retiraban. Lo más gracioso es que me acuerdo que una de esas personas me dice, nosotros venimos del Camino de la Rosa con tal persona. No hay caso mencionarla. Y yo la miraba como diciendo, y no has aprendido nada. O sí has aprendido, pero justamente esto no lo aprendiste. Y ahora se te está dando la posibilidad y no lo elegís aprender. La fuerza que tiene Avalon es única para quien verdaderamente va a aprender. Quien va a hacer turismo, lo va a hacer. Va a conocer los lugares y se va a sacar unas lindas fotos. Pero la potencia de transformación es, es, es hermosa. Y tiene notas muy particulares porque son notas de transformación o transformación. Todo lo que se registró ahí hablaba de una Britania desunida, en conflicto, que es la Britania que termina uniendo al rey Arturo. Pero todo lo que pasa, inclusive hasta después la caída de Arturo, había mucho de guerra,
Había mucho de cosa cruel en el sentido de no había medias tintas. Así es. Y nosotros creemos que este camino espiritual está muy bien adornado. Y creemos que por algunos pantalones de lino o algunas túnicas, ya eso me transforma. Y lo que te transforma es atravesar esa profunda crisis que te separa de tu propia devoción con vos mismo. Y eso es un camino engorroso. Y a veces vas a encontrar un montón de culpables en tu entorno. Cuando te des cuenta que en realidad lo que estaban haciendo las personas que estaban alrededor tuyo era ayudándote, cumpliendo el rol de Morgana, de Arturo, de Winiver, de Lancelot, de Merlín, de quien sea. Cada uno juega el papel. Merlín lo sabe. Esa es la visión del mago, es que puede entender la naturaleza de las cosas, el lenguaje de las cosas. Así como entiende por qué un pájaro vuela de un árbol al otro, por qué cantan, lo siente más que lo entiende del raciocinio, científicamente hablando. Lo siente, siente la pista y siente la información que es nutricia para él en ese momento. Sabe interpretar. ¿Pero interpretar para qué? Interpreto que el pájaro tal tiene tantos colores para saber solamente que es un pelícano. O interpreto para que eso me cuente, no sé, cuando llueve, qué mensaje me trae, qué estoy interpretando de la realidad. Porque es la misma cosa lo que estamos viendo. Y eso es el padecimiento, el gran padecimiento que tiene el ser humano hoy. Me dejo llevar por lo que veo e interpreto, y estoy interpretando que la abundancia me llega si yo tengo una Ferrari estacionada en la puerta de mi casa, o me siento exitoso porque eso pasa. Y no, el mago sabe y entiende, interpreta el mensaje de fondo de todo eso. Y no estoy hablando de que el mago no anda en Ferrari. El mago anda en lo que quiere, pero sabe lo que le nutre. ¿Para qué va a hacer eso en ese momento? No se va a privar de andar en una Ferrari si tiene que hacerlo. Claro. A mí hay una representación que me gusta mucho, que es bastante fiel, y es la de Gandalf en El Señor de los Anillos. A la Sí. energía y a la frecuencia de Gandalf. Como así también, perdón, de Merlín. Como así también, cómo enseña en La piedra en la espada, como le enseña ese mago al rey Arturo. Las decisiones que toman son decisiones elevadas. ¿Por qué? Porque el verdadero Merlín entiende de la verdadera magia. Y la verdadera magia no es de ningún color. Es. Y lo que hace impacta a todos en amor. Esa es la verdadera magia. Lo otro son intentos o artilugios baratos, de tratar de conquistar a otro, de tratar de enganchar, de retener, de atar, de lo que sea. Pero esa no es la Wow. verdadera magia, dice Merlín. La verdadera magia transforma corazones y los ayuda a purificarse, y no porque yo lo haga, o Merlín Claro. lo haga, sino que es la propia imitación de su propia transformación, de su propia emanación, lo que hace que vos quieras caminar ese camino. Como como la posibilidad que te da cualquier maestro ascendido, como Saint Germain, como Jesús, como un Buda. Ahora estamos llenos de maya, estamos llenos de ilusión, de malas interpretaciones. ¿Por qué digo malo? Porque nos llevan a una polaridad. Y el mago entiende de la neutralidad de las cosas, la neutralidad del amor, no de la de quedarme quieto. Porque esa es otra de las grandes confusiones que tenemos los seres humanos en la actualidad. Creemos que ser espirituales es quedarnos quietos, ser pasivos. Y, y la verdadera espiritualidad habla de ser pasivo y activo a la vez, de tener el corazón en calma, pero si el cuerpo se tiene que mover, como en el Bhagavad Gita lo hace Arjuna, disparándole flechas inclusive a sus propios familiares.
una guerra. Ese era un mandato del Dios, de Krishna. Entonces tenemos que hoy entender que necesitamos ser proactivos para plasmar la magia que nos beneficia a todos. Y eso generalmente se traduce en un servicio, en vivir en servicio y en devoción, porque sin devoción no hay servicio y sin servicio no hay devoción. Me encanta. Y de aquí tejo, porque dijiste algo que se me hace muy lindo y también Fran ayuda mucho a veces la parte de la imagen, ¿no? Fíjate que cuando yo sentía la energía, o sea, que me di cuenta que era la energía de Merlín, creo que aquí también hay un detalle interesante para la gente que esté cercana a este conocimiento, que le llame simplemente la energía de Merlín, puede entender también mucho el arquetipo, como que Merlín es un cargo. Los Merlines, o sea, Gandalf en El Señor de los Anillos, son cargos a los que llegan las personas que se preparan para ello, ¿no? El famoso Merlín que nosotros conocemos dentro del rey Arturo se llama Emerit, ¿no? Y Emerit logró este cargo, y esto es algo muy lindo, no es como que y lo digo con amor y respeto, no es una iniciación porque tomé un curso y bueno, ya me toca el gorrito, ¿no? No es así. Y eso es algo muy interesante porque cuando tú ves cómo es que estas energías, estos cargos a nivel leyes se cumplen, como un Merlín tiene mucho que ver con la ley del tiempo y el espacio, te das cuenta el tipo de iniciaciones y devociones que tuvieron que hacer, el tipo de rendiciones a las que tuvieron que llegar, que no solo no es una rendición a veces nos comprendida con el aspecto de lo suelto todo a la nada, no. Te estás entregando algo con conciencia, sabes a qué te estás entregando. ¿Sabes a qué le estás poniendo tu corazón? A veces las personas piensan o llegan a comprender o a entender que es pues simplemente me entrego y ya. ¿A qué te entregas? Tienes que ser consciente a qué te entregas, a dónde pones tu corazón, a dónde pones tu intención, tu voluntad. No es un simplemente me entrego algo sin conocimiento, que esto es algo que puede fuertemente retarnos, ¿no? Porque es como hágase tu voluntad. El hágase tu voluntad es tan profundo que cuando ya se está haciendo su voluntad del universo, su voluntad de la creación, nos decimos, no, porque no tiene que ver con la mía. Pues precisamente, jamás va a tener que ver con nuestro ego. Rendirnos, entregarnos no solamente es algo más grande, sino entregarnos a nuestro propio camino. Y esa rendición llega a ser tan fuerte que no hay manera en que no sea iniciática. Y algo que es muy bello de recordar de Emery, de los Merlines, yo recuerdo que una vez, Frank, que tuve y ya todas las personas que nos están escuchando, bienvenidos a todas las personas que se están sumando y a todos los que se siguen quedando. Y recuerdo, Frank, que fue muy fuerte porque fue un sueño lleno de magos, de energías muy grandes, pero eran muy grandes, de tamaños de edificios, y de repente empezaba música, danzaban y empezaban a cortarse la cabeza unos a otros, ¿no? Y otra Mm. vez unos a otros. Y yo decía, ¿cómo, no? Dentro del sueño. Y cuando desperté, yo decía, bueno, no entiendo absolutamente nada, ¿no? Hasta que una vez viendo un cuadro, que precisamente ahorita se me fue el pintor, que es un mago frente a un mago y uno de ellos tiene la cabeza del otro, ¿no? Y ahí fue cuando me llegó la frase. Me dice, me dijeron, hasta que dejes de pensar como piensas tú y te entregues a un pensamiento de unidad, no sabrás lo que es devoción. Y eso se me hizo muy fuerte ahorita que te escuché y lo recordé, porque dije, claro, a veces nosotros como seres humanos creemos que la devoción es aquí, ¿no? Hacemos y hacemos actos y que no es que no tengan valor, pero hacemos actos mentales para decir me rindo, repetimos frases, hacemos mucho trabajo mental, como si solo fuera la mente. Cuando nos rendimos todos enteros, nos rendimos a no comprender, nos rendimos a no entender, pero no nos rendimos a una no dirección. Nos rendimos a un lugar, a un espacio dentro de nosotros que se conecta con la unidad y que definitivamente sí sabe el camino. Y eso, Fran, ahorita que dijiste lo de Gandalf, se me hizo muy, muy importante atraer, porque el viaje que tiene Gandalf cuando cae en la cueva, que no es un viaje por demás menor, ¿no? Y que todo el mundo puede decir, ay, bueno, pues quién sabe qué pasó ahí. Pues precisamente lo que pasó ahí que es poco narrado en la película,
Ese viaje en donde es todo menos grato al inicio, en donde es todo menos que tenga una lógica, en donde a veces hasta dudas de ¿a qué me entregué? ¿Por qué me entregué? ¿No? Este viaje que también hace el ahorcado, que hace Odín, que hacen todos de decir, no es que sepa a dónde voy, pero sí sé que quiero y sé muchas veces lo que ya no quiero. Es algo que Merlín nos trae para podernos recordar no solamente la magia, sino el poder tan grande que tenemos con una sola elección. Una elección lo altera todo. Y tú lo dijiste ahorita, la magia no tiene colores, Fran. Y qué bueno que lo comentaste, porque muchas veces las personas, cuando llegamos a enseñar sabiduría de la magia, de la alquimia, lo primero que te preguntan es, negra, es roja, es blanca, y dices, es que la magia es magia, la sabiduría es sabiduría. Lo que lo mueve todo, vamos de nuevo, es la intención y la elección que tú desde tu corazón estás tomando. Ahí es donde todo o impulsa a la unidad o impulsa a la distorsión. Pero la magia es magia y está disponible para todos nosotros. Por eso el trabajo personal es donde detona la importancia, Fran, y donde nosotros también vemos hoy por hoy todo cómo se está moviendo en la sociedad. ¿Qué importa que tantas cosas se les esté quitando, por así decirlo, el candado para que más tengan acceso, pero si los velos de desinformación y falta de discernimiento van a seguir activos? No es cuestión de que más información esté disponible, sino es cuestión de que más de nosotros estemos disponibles para nosotros, para encontrar cómo ese conocimiento se habita en mí. Y Merlín, sin duda alguna, tiene guía para nosotros en eso. Tiene la guía más pura, para mí una de las guías más puras, de rendición a la vida, de rendición a la magia que tiene la vida, porque cuántas personas más, Fran, no es que no quieran este conocimiento por un buen o un uso a favor o a favor del amor o de la distorsión, sino cuántos de nosotros no tememos a darnos cuenta de lo fuerte que puede ser una elección, la sabiduría del conocimiento de cómo funciona este mundo y nuestra capacidad de alterar nuestra propia realidad. Sí, yo lo que veo que pasa es que todo esto suena muy bonito, todo lo que se nombra, pero que cuesta mucho llevarlo a la práctica. Eh, y ese estado de rendición que es tan importante y que se nombra para la transformación. Si yo no lo tengo en el momento de que mi pareja me hace algo, si yo no logro salir de lo que me cuento, de todo el papel y de que, todo el enojo que siento porque lo que estoy viviendo es súper injusto, porque tal persona, o mi hijo, o mi peor enemigo, si yo no entiendo eso de otra manera, si yo no uso mi devoción para poder conectarme con esa persona desde otro lugar y entender lo que verdaderamente está pasando, si yo no hago que esa situación me transforme y a la vez, gracias a eso, se transforme, todas estas palabras no sirven de nada. Si yo no encarno esto que estoy nombrando, si solamente lo expongo porque lo expongo, no nos sirve. Yo tengo que saber traducir esta información en el acto siguiente, en lo que me está pidiendo mi cuerpo ahora, en lo que me están pidiendo mis vínculos con el trabajo, entre personas, con la economía, con mis creencias. ¿En dónde pongo la energía? Si yo no estoy sabiendo aplicar esto, devoción, estado de rendición, todo lo que venimos mencionando, en algo práctico, en el instante siguiente y en el siguiente, y así sucesivamente, voy a estar en otro camino. Voy a estar en otro camino que habla del camino de la distracción y del camino de la distorsión. Se habla mucho de conscientes e inconscientes, se habla mucho de espirituales y no espirituales, se habla mucho de los chakras, se habla mucho, pero toda esa información se desvanece cuando uno se desvanece en una mirada.
Yo me acuerdo cuando empecé con todo esto, que me viene bárbaro recordarlo, porque también caigo en esa ilusión, no lo digo porque nunca caigo ahí. Que me acuerdo en una de las primeras terapias que di, la persona me contaba, hasta me nombraba, me decía Villuda, Agna, y yo no sabía qué eran al principio, ¿no? Y no creía que fuese relevante, por eso. Y cuando estaba ya concluyendo la sesión, después que habló por 50 minutos, casi sin parar la persona, le dije, yo no sé todo lo que me mencionaste. No sé las palabras que me mencionás qué son. Tengo entendido que son chakras, pero no sé ni cuáles son los que me mencionaste. No sé cuál tenés trabado o desbloqueado según lo que vos pensás o lo que me estás exponiendo. Pero yo lo que siento que te está pasando es esto, 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 esto y esto y esto. Y la persona, ya con muchos años de trabajar en espiritualidad en mi ciudad, siendo una referente, se me quedó mirando así a través de la pantalla, porque fue virtual. Me dice, ¿cómo te pudiste dar cuenta de todo eso? Y yo lo llamo magia porque es la capacidad de conectarse con cosas que no tienen una explicación lógica, pero que están pasando. ¿Cómo explico yo que sentía la pisada del gallo? Desde la oficina en la que estaba, yo sentía dónde estaba pisando y lo estaba sintiendo con tal claridad, como si una película hicieran un zoom a la zona y podés ver hasta los pastos que se mueven y la sensación del gallo al pisar eso. Un poco lo explica Coelho en El alquimista cuando él se transforma en el viento. Si yo no sé transformarme con las experiencias que vivo, estoy viviendo otra cosa, no estoy viviendo la espiritualidad que muchos profesan. Y más allá de yo entender esta capacidad, hay algo más todavía. Porque te podés considerar el más mago por sentir la pisada o por transformarte en viento, pero si no hay amor, te va a seguir faltando algo siempre. Y hoy hablaba de que la magia no tiene colores, pero en realidad los tiene todos los colores. Y no necesita entender o separar o decir que esto es un chakra tal o decir que es una magia de tal color. No le importa. Si alguno de ustedes tuvo la posibilidad de mirar a los ojos a algún maestro ascendido, te vas a dar cuenta que no le importa nada de todo eso que mencionamos. Que a la vez es relevante, pero no lo es, jamás lo es. Lo único que importa es todas las sensaciones que se te despiertan por conectarte con una mirada así, con un abrazo así, con una palabra precisa que llega a un lugar clave, que apertura una información que vos hace rato estabas deseoso de recibir. Y yo hay veces que lo puedo hacer eso. Y es algo que me vuelve loco, sentir cómo, o sea, me llena de un éxtasis, sentir cómo la otra persona a través de una palabra hizo ¡pum! Y abrió todo un universo que tenía guardado y que no estaba siendo capaz de verlo. Y creo que hoy tenemos la posibilidad de ser eso para los demás también. No solamente de vivir nuestra propia magia, sino de serlo en un gesto hacia lo que llamamos mascota. Lo estoy viendo la cachorra acá desde lejos y todo el tiempo es una elección. Yo puedo estar eligiendo ahora estar regañándola por cosas que hace, que juega, que agarra, porque para ella no hay normas. Ya que estamos lo Mm. presente. Ah, sí, por favor. ¡Ay, de hermosa! No le gustó nada. Sí, sí. Bueno, se llama Qué Runa. lindo. Está pesada, por eso cuando la quise agarrar de un lugar no le gustó. La runa. Sí la vi en una de tus stories, amigo. Está divina. No. Qué hermosa. Bueno, y eso. Eh, si no usamos toda esta información para lograr más armonía en la realidad, no por querer huir a la desarmonía, por juzgar a lo desarmónico, sino para entender que el verdadero norte es ese,
donde yo ya todo está integrado, pero tampoco creando una brecha en el humano que tiene caos en su casa, en su realidad, y que todo el tiempo esté frustrado porque no tiene la Ferrari de la calma, ¿no? Como lo inalcanzable de la calma. No, hay calma en el problema, en el caos hay calma. Y encontrar la calma en el caos es el desafío más hermoso. Encontrar dentro de en el conflicto de dos hermanos que se están peleando, el punto clave, la palabra que, pum, que siembra el orden. No sé por qué se me viene la imagen de cuando Gandalf llega a Rohan, que el rey está como parasitado, está como poseído, Sí, tiene un hechizo, lo que sea. Y gracias al aporte de Gandalf, todo se restaura, porque estaba todo tendiendo a una polaridad. Todo se restaura a un nuevo orden, donde el rey recupera su libertad, ¿no? Su libre albedrío, su libre capacidad de elegir. Y siento que hoy tenemos toda la capacidad de ser esos magos. No sé, veo gente que ignora que a un niño sea maltratado en la escuela. Veo maestros, veo directivos, veo políticos que no le importa que tal lugar no tenga agua. Veo y no estamos promoviendo orden. Y ese es el desorden y el desbalance que todo el tiempo estamos sintiendo como humanidad. Mis pequeñas elecciones magnificadas y representadas en cada uno de los habitantes. No le enseñamos eso a nuestros hijos, le enseñamos a ver quién pega más fuerte o a ver cómo te podés proteger porque el otro te quiere dañar o cómo lo podés cagar, como decimos en Argentina. Cómo le podés sacar ventaja al otro. Y no nos damos cuenta que eso no engrandece nada, te empobrece cada vez más. Podrás tener así la es. abundancia económica, material, pero vas a ser un pobre de alma. Como le ha pasado a tantos que creen que llegar a tal y gastan toda su vida ganando y ganando y ganando y ganando y ganando y se dan cuenta que su vida se les pasó ganando algo que ni siquiera se lo van a llevar. Y Total, Fran. estamos llenos de estas frases que hablan de esto. Pero hay un punto preciso, que es el que quiero yo hacer hincapié y que creo que pide el gran mago que hagamos hincapié. ¿Cómo puedo llevar eso a que se haga carne en mi siguiente paso, en mi siguiente pensamiento? Por eso decía pensamiento, alma, energía. ¿Cómo puedo yo hacer que mi próxima vibración hable más de esta magia integrada, de este amor hacia todas las cosas, a esta devoción hacia mí y hacia todo? ¿Cómo puedo hacer eso? Eso requiere una entrega y un coraje tremendo. Y solamente Ay, pocos están queriendo eso, lo están eligiendo. Y entiendo todos los escenarios, por eso no juzgo. Entiendo a aquel que tiene 5 hijos, que tiene uno y que no tiene hijos. Entiendo el que está recién separado. Entiendo el que ya cree que está culminando su vida porque por la vejez. Entiendo quien está muy joven y muy distraído porque les pasan un montón de cosas. Lo entiendo. No lo juzgo. Cada uno está ahí interpretando el propio papel, el que puede. Pero siempre está esta invitación latente para todos, disponible. Algunos los podemos poner en un verbo, una palabra, acá en este plano, encarnados. Y otros lo harán como Merlín desde cosas más sutiles. sí. Una once Qué, acá. qué fuerte. Fueran contigo siempre hay que hacer como lives en tres partes. Mucho siempre que platicar, amigo. Pero me gusta esto porque justo, qué información y quiero conectar con las personas que han estado acompañando desde el principio hasta ahora. Es muy importante que por eso iniciaba compartiendo esto. ¿Por qué Merlín? ¿Por qué ahora? ¿Por qué traerlo? ¿Por qué no solamente hablarles de la parte histórica y que si estuvo, si no estuvo? Lo más interesante de la era en la que estamos viviendo
es ocupar cada uno nuestro lugar. Los que son hermanos mayores, maestros ascendidos, ese es su papel, ese es su rol. Como dice Fran, ellos están en campos sutiles. Los que estamos aquí viviendo una experiencia humana, estamos aquí por algo. Y a veces nos perdemos queriendo rastrear qué encarnación fuimos, quiénes somos, si somos fractales. Todos tenemos todo, eso jamás lo dudes. De ti hay partes de todo este universo y hay conciencias que a veces somos no necesita esa información, por eso no la trae. Si el alma requiere algo, lo va a traer. Así de capaz y de sabio eres y de potente es tu alma. Pero esto que dice Fran también es muy interesante. ¿Por qué? Porque hablar de Merlín, y por eso iniciaba hablando de la manifestación y que nosotros olvidamos a veces que sabemos, claro, cómo materializar, por una cuestión muy sencilla. Antes nosotros de entrar al cuerpo humano, tenemos que hacer hacemos un acuerdo y pasamos por la puerta del tiempo y el espacio y los guardianes respectivos de ese lugar. ¿Por qué? Porque hay que un fractal de luz encarnarlo dentro de una materia que además se seguirá desarrollando acorde a más capacidad de luz pueda captar, acorde a la conexión de su alma y acorde a la conciencia que decida contener. Porque este mundo es un mundo de elecciones, es un mundo de libre albedrío. Entre más nosotros decidimos algo, tenemos todas las posibilidades abiertas. Una elección para una línea. Decidir es uno de los más nobles regalos que nosotros como seres humanos podemos tener. Cuando yo decido de todo lo que está ahí, encarno, decido tomar algo para traerlo aquí. Y eso a veces olvidamos que funciona así. Una parte, claro, que es algo que yo no controlo. El universo siempre va a saberme colocar en el escenario necesario para seguir creciendo, para seguir evolucionando, para seguir ampliando mi conciencia, pero también para seguir encarnando lo aprendido. Y esto es importante. Mucha gente se queda solamente en la parte de abrir, abrir, abrir conocimiento, conectar, quiero conciencia, quiero sabiduría, quiero más, pero solamente lo que se encarna, lo que se encuerpa, se vuelve parte de nosotros. Solo lo que, como dice Fran, lo pongo en mi acción. Como eso que leí que me emociona del Maestro Jesús, fue maestro del corazón, hizo esto, el otro, sí. Pero cómo llevas una parte de ese amor que a ti te provoca este maestro en las personas que amas e incluso en las que no amas. Porque recuerda que todo tiene vacuidad. Es aquí donde empezamos a pegar a ciertas creencias colectivas que también es bueno saber dejar. A veces no necesitamos técnicas sublimes, aunque son importantes y si las necesitamos las podemos tomar, pero a veces esta mente ya es privilegiada para saber discernir esta creencia me funciona o esta no me funciona. No habemos personas especiales. Todos somos especiales. Todos tenemos un papel y un rol en lo individual y en lo colectivo. Y también es muy interesante cuando nosotros comprendemos que cuando nosotros elegimos, alteramos nuestra realidad y por ende nuestra vida inspira a que otras realidades se alteren. Cuando nosotros encarnamos algo que nos llenó en el plano sutil a través de darlo a otro, es como le damos paso. Todas aquellas canalizaciones, todas aquellas visiones místicas, todo lo que vivimos es para traerlo aquí, no para que se quede en una experiencia sutil. Es como yo eso que viví lo comparto a través de un abrazo a mi hijo, a mi pareja, de un toque con cuidado a la naturaleza, de un simplemente gracias porque estoy aquí. No solo se trata de una tarea como lo vemos de manifestación. ¿Qué deseas? Atráelo. Es qué deseas y quién eres para recibir eso. Porque vas a mover energía, vas a alterar algo. Eso que tú quieres, ¿quién es el que lo va a recibir? Nunca te olvides que no se trata de ir trayendo solamente cosas por traerlas. A veces el universo es sabio y no te otorga algo que te va a distorsionar de tu camino. El universo solo otorga aquello que va a decantar más amor en ti. Jamás te sientes que eres o no eres un buen manifestador. Todos somos manifestadores natos. Es más bien, lejos de ir tras algo, o incluso esta parte de magnetiza, es vuélvete. ¿Quién eres? ¿Quién es el que está pidiendo el deseo? ¿Quién es el que está pidiendo ese sueño? ¿Y qué vas a hacer con eso que se te va a dar? Porque esto de estar al servicio no solamente es a través de nuestra acción de una profesión.
Si no estás al servicio de ti, entonces no estás al servicio, y de ti, hablando de tu corazón, de tus dones, de tus cualidades, realmente no es un servicio equilibrado. Y finalmente, Fran, algo que a mí me gustaría compartir para darte paso al cierre, es que a mí me movió mucho esto que dijiste y te lo agradezco. Gracias, gracias por traerlo aquí. Lo más interesante, entre más vamos siendo nosotros, es inevitable sentir más. Es inevitable no sentir y no sentir como, sí, claro, no solamente lo que te gusta, sino lo que te disgusta. Y en esa incomodidad es donde uno empieza a tener acción con este mundo, porque uno no puede cuidar lo que no conoce. Uno no puede darlo todo por aquello que no ama. Y cuando uno se despierta al amor, inevitablemente vas a querer actuar para dejar este mundo de otra manera, esta realidad, para darle tu aporte y para darle un aporte a todo aquel que como tú quiera realmente de corazón dar un paso hacia su vida. Es inevitable no sentir y no quererte comprometer. Y eso es bien profundo, Fran. Yo recuerdo que cuando yo me iba descongelando y entre más sentía, decía, pues es que qué fuerte sentir, porque lo único que está pasando entre más siento, además de que más amo este mundo, más agradezco estar aquí, más agradezco ser humano y más agradezco ser yo. No pediría ser nadie más, solo quien soy hoy. ¿Quién llegaré a ser? No lo sé, ya lo llegaré a ser, pero quien soy hoy es una gratitud tan profunda y creo que cuando empezamos a caminar esos pasos, que como tú dices, Fran, no es que nos mantengamos siempre, yo voy y vengo también, igual que todos. Hay veces que amo, hay veces que entiendo y hay veces que no entiendo ni jota idea, pero sigo caminando hasta que me pueda en un punto volver a, no más que una comprensión, volver a sentirme en paz conmigo, pero tampoco es mi meta. Hoy por hoy, creo que lo que más me ancla a este mundo es aceptar que lo amo. E incluso eso, Fran, para mí fue mi último más grande reto. Aceptar en voz alta que amo este mundo tal y como es, aunque no lo pueda entender. Me quedaron dos cosas. No podés amar lo que no, como dijiste, no podés amar lo que Lo que no. no conoces, lo que no conoces. Es una mariposa amarilla. Em, Creo que dijiste otra palabra, pero lo voy a relacionar con la otra frase que dijiste recién, y es esto del no sé en lo que me voy a transformar. Y cuando estamos en ese lugar, en ese templo interno, no importa lo que te vas a transformar, no importa lo que tenés que aprender, no importa llamarte ser humano o llamarte otra cosa, no importa inclusive si estás acá o estás allá. Cuando estás en ese lugar nada importa, como no importan las magias, los colores. Creamos muchas distancias en esto, ya que hablamos de tiempo y espacio. Y no importan las distancias, no importa ni el tiempo ni el espacio. Cuando logremos vivir sin que importe ese tiempo y espacio, o sea, que a mí no me determine lo que voy a lograr después, o lo que fui, ahí la historia va a cambiar. No está todo en ningún lugar, no sé cómo explicarlo. Ya está todo dado, ya está todo siendo. Hay que moverse nada más. Hay que interpretar lo que hay que hacer en el paso siguiente como una hoja que sabe que tiene que ir volando para allá y para acá, según el viento, hasta llegar al lugar que tiene que llegar.
con esa liviandad, con esa entrega a seguir flotando a merced de un viento que sos vos mismo. Y todo esto carece de sentido para un montón de personas que lo escuchan y dicen, ay, sí, suena poético, suena lindo, pero ¿cómo hago? No hay tal separación de las cosas. No necesito plasmar o ese fanatismo por vidas pasadas, por problemas que tengo. No necesito vivir reparándome con distintas terapias o solo vas a seguir creando conceptos de separación, donde en otra vida, donde otra enfermedad, donde otro malestar, donde otra cosa. A los maestros eso no le importa. Importa cuál es la tecla que a vos te está faltando activar. Y esa es la que vibran para que vos la copies y la actives. Y nosotros tenemos que ir descubriendo nuestras propias teclas. Pero se descubre desde este espacio de no tiempo ni espacio. De este lugar donde no hay nombres. Porque cuando empezamos a hablar ya le ponemos una identidad a las cosas. Cada una de las palabras que fuimos diciendo la gente lo va a interpretar según puedan. Por eso Jesús hablaba y pocos interpretaban verdaderamente. La Biblia está escrita y es el día de hoy que más allá de los cambios que ha sufrido, pocos son quienes interpretan verdaderamente lo que dijo. Y hasta quizá la interpretación no tiene una traducción en palabras. Hola. No sé cómo explicar lo que quiero explicar, pero la invitación, ya como para ir cerrando mi parte, es a que sientan lo que compartimos hoy. Estos momentos, estos silencios, ese viento que sopla, todo, que es la invitación a sentir. Por eso los templos de la magia de este trimestre se llaman sentir. Porque ahí está la magia, ahora. Están pasando muchos cambios a nivel mundial. La energía se abre, se cierra, se muestran las trabas, se muestra cómo se abre. Sentir es la única clave. Y estamos muy negados a sentir. Nos duele sentir. No entendemos. Porque queremos todo meterlo en el cuadrado de la cabeza. Entréguense a lo sin forma. Después bájenlo a la forma. Después materialicen como quieran. Cambien de forma. Pero todo siempre con amor. Porque eso te va a alimentar. Lo otro va a ser solamente avaricia de poder o de saber o de tener. A veces lo enmascaramos con un deber. A veces lo hacemos porque yo tengo el llamado, porque lo vi en tal sueño, porque tal cosa, y la interpretación fue nefasta. Y lo único que haces es repetir cosas. Mm. Qué hermoso. Gracias, Fran. Gracias. Gracias porque creo que para cerrar definitivamente, esto es un camino y es bueno recordarlo, que no es tan complejo como a veces lo creemos, que es un camino que tal vez nosotros hemos vuelto complejo es precisamente simplemente parar, escuchar, conectar, ¿no? Es válido que cada uno de nosotros busque ir adornando el camino, pero el camino no requiere adornos, por sí solo ya está. Y a veces hay una frase que a mí me gusta mucho recordar, que es que la única lección que nosotros tenemos que tomar es si queremos aprender a través del miedo o el amor. Es la única. Mm. Y a través de ella seremos guiados siempre. Aparecerán las personas, los lugares, las experiencias que nutran a cada una decisión, cada una de esas decisiones, pero aún con ello
no seremos jamás juzgados por cuál elegimos, pero es bueno saber cuál es esa primera elección que nosotros estamos teniendo, para que sea brújula y sobre todo para que sea sustento cuando los tiempos de transformación llegan, o tiempos que son tan abruptos que no sabemos qué está pasando. Así que gracias, Fran. Definitivamente, qué regalo hablar de Merlín, qué regalo hablar de la magia, qué regalo hablar de la espiritualidad del ser humano, pero también qué regalo hablar de lo sutil, de lo sublime que es el presente. Así que muchas gracias, Fran, por haber compartido una vez más. Un placer. Ya por último, no quiero dejar pasar esto. Eh, Claro, se habla mucho del miedo o el amor y dejar la invitación a que puedan ver el miedo en el amor y el amor en el miedo. Dejar la invitación de que dejemos ya de separar eso y de entender que hay una unidad ahí y que tanto el amor como el miedo traen una información preciosa. Si sé ver el miedo en el amor y el amor en el miedo, no voy a necesitar separar los caminos más. Eso solo. Gracias. wow. Mensaje recibido, Fran. Gracias. Gracias a ti me contestaron una pregunta. Perfecto, gracias. Y gracias a todas las personas que estuvieron aquí con nosotros compartiendo, a quienes lo verán en diferido. Y pues los invitamos, como les decíamos al principio, vean todos los lives que he tenido el regalo de compartir con Fran, porque sabemos que van a ser nobles semillas a su camino. Y que decirles que pueden saber también sobre la información de Fran, sus cursos, los seguimientos uno a uno, todo lo que él tiene dentro de su perfil. Y también darte las gracias una vez más. Gracias, Fran, por todo el trabajo que haces, por el corazón que le pones, pero sobre todo por la presencia que regalas en cada compartir que tienes. Gracias. Gracias a vos que me ayudás a tener momentos así también, en lo cotidiano. A mí me vale también, me sirve, me suma. Y compartir esto, tirar invitaciones para que a alguien le llegue en algún lugar del mundo, me parece que también es un acto de servicio en el cual Así nos es. nutrimos todos. Así que gracias. Gracias también, Fran. Que pasen un excelente día y un fuerte abrazo, Fran. Bendiciones. Chao. Bendiciones al andar.